Días. El día de hoy vamos a tratar un tema de importancia, ya que hablaremos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a analizar tanto la división como los principios, los tipos y el concepto. En relación al concepto, tenemos que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura fundamental del Estado, la organización y su funcionamiento, así como las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Tenemos un principio de importancia que lo voy a transcribir tal cual, ya que se trata del principio de supremacía constitucional, que se refiere a que la Constitución es la más alta ley de la nación, conforme al artículo 133, y dice así: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la nación, y los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber con las leyes y constituciones de los Estados. Como podemos ver, los tratados internacionales adquieren el mismo nivel que la Constitución siempre y cuando se trate de derechos humanos, es decir, principio pro persona. Cuando se trate de un conflicto entre un tratado y las leyes nacionales, se aplicará el tratado siempre y cuando se trate en beneficio de los derechos humanos. Dicho lo anterior, pasamos a analizar la división de la Constitución. Tenemos que la Constitución se divide en parte dogmática y parte orgánica. En la parte dogmática se encuentran las garantías individuales, hoy llamados derechos humanos. Establece las garantías de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de propiedad y sociales. Y en la parte orgánica, la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En relación a la parte dogmática, analizaremos el artículo primero, que dice que todas las personas tienen derecho a gozar de los derechos humanos y las garantías que le otorga la Constitución, las cuales no podrán suspenderse ni restringirse, sino en los términos y condiciones que la misma ley establece. Y esos términos se encuentran establecidos en el artículo 29 constitucional, donde se faculta al presidente de la República para suspender temporalmente las garantías individuales cuando el país se encuentre en guerra o se altera la paz pública. También prevé el artículo primero la prohibición de la esclavitud, así como también la no discriminación a los grupos étnicos, género, garantías de capacidad, sociales y las preferencias sexuales. El artículo segundo nos habla de el reconocimiento de los pueblos indígenas en sus dialectos, usos y costumbres. El artículo tercero nos establece el derecho a la educación, que deberá ser gratuita y laica desde preescolar, primaria, secundaria y media superior. El artículo cuarto nos habla de los derechos que tienen el varón y la mujer frente a la ley. Ahora bien, pasamos a las garantías de libertad. Tenemos el artículo quinto, que habla de la libertad de trabajo, que toda persona podrá dedicarse a cualquier profesión, arte u oficio, siempre y cuando sean lícitos. El artículo sexto nos habla de la libertad de expresión, que dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo los casos que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El artículo séptimo establece la libertad de imprenta, en los mismos términos del anterior, pero solo que a través de escritos, documentos, periódicos y revistas. El artículo noveno nos habla de la libertad de asociación, que los mexicanos tienen el derecho de asociarse para tratar asuntos políticos del país. El artículo 10 nos habla de la libertad de poseer armas en el domicilio para la seguridad y legítima defensa. El artículo 11 nos habla de la libertad de tránsito, que toda persona podrá mudarse de residencia sin necesidad de carta de seguridad o salvoconducto, o bien cualquier otro requisito análogo. El artículo 24, la libertad de culto o religión. El artículo 28, de la libertad de concurrencia, es decir, la prohibición de los monopolios. Ahora bien, pasando a la garantía de seguridad jurídica, tenemos
El artículo 8 que nos habla del derecho de petición. El artículo 12 que establece la prohibición de títulos de nobleza. El artículo 13, la prohibición para procesar por leyes privativas y por tribunales especiales. El artículo 14, que habla de la garantía de audiencia, donde nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las garantías individuales y esenciales del procedimiento. El artículo 15 establece que está prohibido la extradición de reos políticos y de esclavos que hayan tenido en el país de origen donde se acometió el delito. El artículo 16 establece la garantía de legalidad, los actos de molestia. Dice así: nadie puede ser molestado en su persona, papeles o posesiones o derechos, sino en virtud de un mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal, es decir, las órdenes de aprehensión, orden de cateo. El artículo 17 establece que nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar un derecho, y que la impartición de justicia deberá ser expedita y gratuita, así como también que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. El artículo 18 nos dice que solo habrá lugar a prisión preventiva cuando se trate de un delito que merezca pena corporal. El artículo 19 nos prevé la vinculación a proceso, donde se le hace de conocimiento al imputado el delito que se le imputa y las personas que deponen en su contra. El artículo 20 establece los derechos y las obligaciones del procesado o imputado, así como los derechos del ofendido. El artículo 21 establece la facultad del Ministerio Público para la investigación de los delitos y de la autoridad judicial para imponer las penas. El artículo 22 prohíbe la pena de muerte, la mutilación, los azotes, el tormento, el multa excesiva. Y el artículo 23 nos establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que se le condene o se le absuelva de la instancia. Pasamos a las garantías de propiedad que establece el artículo 27 y luego al artículo 123 que establece las garantías sociales. Por otra parte tenemos la parte orgánica. En la parte orgánica se encuentran la división de poderes, el poder ejecutivo por el presidente de la República, el poder legislativo, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El Poder Judicial es representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito y unitarios de circuito. Tenemos dos tipos de constitución, la rígida y la flexible. La rígida es que para reformarla se requiere el voto de las 2/3 partes del Congreso de la Unión y el voto de la legislatura de los estados. La flexible únicamente es la aprobación del Congreso. Finalmente tenemos dos poderes, el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es el encargado de crear y modificar normas jurídicas y el poder constituido es el encargado de gobernar a la nación. Pues con esto damos por concluido el tema referente a la Constitución. Muchas gracias.